A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Mis queridos hermanos, les damos la cordial bienvenida a un capítulo más aquí en Santos Conectados. Estamos contentos de poder nuevamente estar junto a ustedes. Después de nuestra ausencia de un par de domingos que no hemos podido transmitir ni analizar los discursos de esta conferencia, pero hoy estamos aquí de vuelta con ganas de retomar nuestros análisis. No nos hemos ido, solamente hemos pausado momentáneamente nuestros análisis de esta conferencia, pero hoy volvemos y volvemos a lo grande con David Bednar. Hoy vamos a hablar sobre En la senda de su deber, el primer mensaje dado en la conferencia de octubre del 2023. El elder Bednar dijo lo siguiente: ustedes que hoy avanzan en la senda de su deber son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Así que vamos a estar hablando de este tema, analizándolo junto a mi querido amigo Moisés Aravena, y como siempre los invitamos a poder compartir esta transmisión junto a sus amigos. Es importante para nosotros poder que la compartan y poder así, juntos con muchas más hermanos de la iglesia, poder analizar estos discursos. Recuerden que no reemplaza su estudio personal, solamente es un enfoque que le damos personal sobre los discursos de esta conferencia. Así que espero que lo disfruten y aquí nos vamos con un análisis más de la conferencia general de octubre del año 2023. Moisés Aravena, ¿cómo estás? Aquí estamos. Bueno, no estoy en mi casa, no estoy con mi ropa de domingo porque no es domingo, entonces estoy solo, estoy trabajando fuera de casa, entonces, de hecho no tengo mis apuntes, no tengo absolutamente nada, solamente ahora tengo mi teléfono, así que solamente, valga la redundancia, voy a confiar en Patricio. No tengo dónde apoyarme. No tengo absolutamente nada, solamente estoy yo. Y sí, realmente estamos contentos de poder regresar y poder estar con ustedes. Dentro de poco se nos viene la conferencia, en un par de semanas más, así que hay que prepararse para eso. De seguro van a haber cosas evidentemente importantes para poder platicar por el resto del año. Y la verdad que siempre hay mucho que poder compartir referente al Evangelio y a estos temas que son citados en la conferencia. En la senda de su deber, ¿qué se les viene a la mente con esa frase? Es una buena frase, empezando qué es lo que significa deber, ¿no? ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es nuestro deber? Así es, sí. Yo creo que es una frase que da por mucho analizar. Podemos mucho que decir también sobre ella. Creo que lo vamos a hacer más adelante cuando citemos este versículo de donde nace, ¿cierto?, el título que Elder Bednar le da a este discurso, y que es muy interesante. Me gustó mucho este discurso en particular. Creo que Bednar siempre da muy buenos discursos. No es la excepción este. Uh-huh. Y me gusta mucho sobre lo que habla. Bueno, se basa también en el discurso del presidente Reuben Clark, ¿cierto?, que fue el primer consejero de la primera presidencia, y quien dice que rindió
uno de los más memorables y conmovedores tributos a los fieles pioneros en la Conferencia General de octubre del año 1947. Así parte este discurso, analizando o contando un poco sobre los reconocidos líderes que participaron en la emigración hacia el oeste, ¿cierto? Si recordamos que viajaron más de 2.000 kilómetros a pies tirando los carromatos, y muchas de estas personas, estos líderes guiaron a esta migración hacia el oeste. Muchos otros estuvieron allí esperando a los migrantes que viajaran. Y estas personas fueron Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff y Parley Pratt, entre muchos otros que la historia menciona, ¿cierto? Hay como los registros que hay en la iglesia de muchas grandes personas líderes de la iglesia, que pudieron ayudar y contribuir, ¿cierto?, en esta época del inicio de la restauración del Evangelio en este tiempo. Ahora bien, el objetivo de Elder Bernard o del mensaje que dio el presidente Clark en esa conferencia de octubre de 1947, el objetivo principal no era relatar o realzar los logros de estas personas que sí tuvieron vidas notables y una gran contribución al Evangelio, sino que sus palabras se centraron en cuyos nombres no son ni conocidos ni oficialmente registrados en la historia de la Iglesia. Y esto es importante porque esto va a también marcar lo que es este discurso, ¿cierto? Correcto. Básicamente es como el corazón, ¿no? O sea, la idea principal. Claro, ¿cierto? Que a pesar de que sus nombres no están registrados en la historia de la Iglesia, ni tampoco fueron grandes líderes que van a ser recordados, pero sí contribuyeron de una manera personal y significativa en todo este proceso, ¿cierto? De la restauración, de este viaje, de esta migración. Y como lo tituló el elder Reuben Clark, ¿cierto? Que le tituló Aquellos del último carromato. Ajá. Ahora, entonces, continúa, Patricio. Bueno, el presidente Clark describe con gran detalle las características de aquellas personas que emigraron, que hicieron este viaje hacia el oeste en estos carromatos, ¿cierto? Que recuerdan que eran carros tirados por la misma fuerza humana, y que se formaban en caravanas y que avanzaban y cruzaban planicies y enfrentaron muchos desafíos en este viaje. Entonces, él habla de estos héroes anónimos e ignorados que día tras día, semana tras semana y mes tras mes se ahogaban con el polvo que levantaban todos los carromatos que iban delante de ellos y que vencían los incesantes obstáculos que encontraban en el camino. Entonces, me gusta esta frase que da el Reuben Clark sobre los héroes anónimos, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que, y esto también lo va a hablar el presidente Bernard, y algo que pensé también cuando yo leí, que a veces yo hace años atrás me sentía un poco quizás insatisfecho personalmente porque sentía que no tenía una vida significativa, ¿cierto? Porque no era famoso, no era una celebridad, o no tenía quizás como que mi nombre iba a ser olvidado, ¿cierto? En el tiempo. Pero uno no ve las contribuciones que hace a nivel familiar, ¿cierto? O lo que uno hace por nuestros hijos, el legado que uno puede dejar, como un legado de fe que le puede dejar a las generaciones futuras. Entonces, a veces uno dice, bueno, mi vida no ha sido muy interesante, pero hemos podido analizar en estas conferencias, ¿cierto? Muchas historias de personas que se reactivaron y gracias a ellos, 40 personas más de su familia se reactivaron, se bautizaron, y podemos ver que de repente una persona hace algo y cambia una generación completa. ¿Cuánta gente nos vemos? A veces me ha tocado ver misioneros americanos, ¿cierto?, de Estados Unidos, y que dicen, no, un antepasado mío emigró al oeste en un carromato. ¿Ah? Y esa persona, ese héroe anónimo, quizá en ese momento no veía el impacto que iba a tener su generación,
O sea, Ajá. que 100 años después, y quizás 300 años después, va a tener familia, que miembro de la iglesia, gracias a que él tomó una decisión en el pasado. Y quizás ese héroe deja de ser, quizás no es un héroe mundial, pero es un héroe familiar, ¿no? Claro, es un buen punto, Patricio, porque empecemos por una cosa. Bueno, antes de dar mi comentario, eh, no sé si voy a adelantarme a lo que tienes planeado poder decir, pero hay una comparación que hace el presidente Bednar con esta historia y con otra en 1990 en el discurso que es narrada por el presidente Howard W. Hunter, que tiene un mismo fin, hablar acerca de los no reconocidos, ¿sí? Pero en esta ocasión el presidente Hunter habla acerca de algunos personajes reconocidos del libro de Mormón y una comparativa súper interesante que podemos hablar después. Pero tú has tratado un punto muy interesante porque has hablado acerca de las responsabilidades que tú tienes como padre. Empecemos que es tu deber. ¿Cuál es tu deber? Entonces, tomemos esa palabra para poder pensar en nuestro deber como padres. Entonces, en la senda de nuestro deber sería cumplir con aquellos mandatos, obligaciones que cada uno de nosotros tiene como padres. Empecemos por ahí. Y yo hace poco conversaba con un miembro de la iglesia que me comentaba exactamente lo mismo acerca de que uno de sus antepasados, un tatarabuelo, por decirlo de alguna forma, venía en esa, en esa compañía de carromatos girados, o sea, agarrados, valga la redundancia, porque carromato significa que son carros tirados por mano. Venía en ese grupo de personas, en esa compañía. Entonces, él ha tenido su familia, tiene sus hijos, ahora sus hijos están casados también, vienen nietos en camino y hay algunos que ya tiene. Todas estas personas sirvieron sus misiones, perdón. Entonces, han generado un impacto, este antepasado ha generado un impacto en la vida de muchas personas sin darse cuenta, sin poder dimensionar ese impacto. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que su familia haya perseverado en la fe y haya hecho todo lo posible por llegar a este lugar, ha provocado que muchas familias en el tiempo hayan tenido el Evangelio para ellos y aparte de eso hayan salido a compartir el Evangelio con un resto de personas en otros lugares. O sea, el impacto realmente es grandísimo. Sí, Moisés. Y a veces uno no logra dimensionar eso, ¿eh? Lo que está De hecho, haciendo ahora. es inmedible, creo, o sea, no se puede dimensionar. El impacto que podemos generar en nuestra familia, en nuestros hijos, en los pequeños actos que podamos hacer. De hecho, me recuerda el mensaje de Elder Oaks de las cosas pequeñas y sencillas. Hay un mensaje que él comparte sobre eso y da el efecto de la raíz, ¿cierto? Que dice que la raíz va creciendo tan poquito todos los días que no se puede medir el crecimiento que tiene, pero sí en el largo tiempo, porque dice que puede abrir las veredas, ¿cierto? Puede levantar el pavimento, Sí. romper. Entonces dice que, claro, en el tiempo, en el momento no se puede medir día a día, pero el impacto que va a generar a largo plazo es mucho más potente. Entonces, yo creo que pasa con eso. Lo que nosotros hagamos hoy en día con nuestra familia, en el barrio, en nuestros llamamientos, va a causar un impacto, a pesar de que a uno mejor piensa que en el momento no, pero eso va a generar un impacto. Y eso. Ahora voy a compartir las últimas palabras que dijo el elder Reuben Clark. Él dijo lo siguiente, Moisés, como conclusión de su mensaje que dio, ¿cierto? Terminó con un conmovedor elogio. Dice, a esas almas humildes, grandes en fe, grandes en obra, grandes en vivir rectamente, grandes en forjar nuestro invaluable legado, humildemente rindo mi amor, mi respeto y mi homenaje reverente. Entonces, me gustan estas palabras que él da, como pequeño homenaje que da a estas pequeñas, dice, estas humildes almas, pero grandes en obras. Entonces, a veces uno puede llegar a pensar, y como te decía anteriormente, he pensado que, bueno, no tengo una vida tan significativa, no he hecho grandes cosas, mi nombre
no está allí quizás grabado en la historia de la iglesia, o no voy a ser una persona reconocida, pero a veces el gran reconocimiento no debemos buscarlo quizás por otras personas, sino buscar el reconocimiento de Dios primeramente, y también lo que nosotros estamos haciendo por nuestra familia. Creo que el primer servicio caritativo de amor que uno debe dar es a su propia familia. Y lo que nosotros hagamos por tirar ese carromato, ¿cierto? Que en nuestro hogar, eso va a ser recompensado, ¿cierto? Pues nuestras generaciones, quizás lo que tú estás haciendo, hacer esas noches de hogar todas las semanas, leer las escrituras con tu familia, compartir tu testimonio con tus hijos, quizás no tiene un fruto hoy en día, o sea, inmediato, quizás como uno le gustaría, ¿cierto? O sea, generar impacto, pero uno no sabe el impacto que va a generar en tus generaciones futuras. Y eso es lo bonito, y es lo que quiere enfocarse este mensaje, de que, como tú hablabas, citabas al presidente Howard W. Hunter, ¿cierto? Que era en ese tiempo el presidente de los Jóvenes de los Dos Apóstoles, y que pronunció un mensaje sobre las contribuciones de incontables miembros de la iglesia que sirven con diligencia y fidelidad y que reciben poco o ningún reconocimiento o encomio público, dice. No sé qué. Va en la misma dirección el discurso. Va en la misma dirección. Bueno, pero esto es lo que, claro, a veces no está allí ese reconocimiento que uno espera, ¿cierto? Y también me llevó a pensar de que cuántas veces, a veces creemos que, porque hay una creencia popular de que si te llaman como obispo o presidente o de algo, es porque el Señor confía en ti y por eso te está llamando, y que si no te llamó es porque el Señor entonces no confía en ti. Y quizás no es tan así, porque no todas las personas van a llegar a tener ese tipo de responsabilidades, y el que no las tenga no te hace menor, un miembro de la iglesia de menor rango, calidad, no sé, como uno quiera decirle, sino que cada uno cumple un rol fundamental en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Lo vimos en un mensaje. Cada miembro del cuerpo de Cristo cumple su rol, cumple su función, y yo creo que es trascendental todo lo que hacemos y cómo aportamos. Entonces, que no estemos en un llamamiento como ese, de ese tipo, no quiere decir que no sea importante lo que estamos haciendo, que no va a causar un impacto en nuestra propia vida y en la vida de otros. Entonces, hay gente que no tiene llamamiento de la iglesia, pero sirve con diligencia al Señor de muchas otras maneras. Yo no sé, o sea, no me atrevería a decir de que el Señor llama a personas porque confía más en ellos que en los otros. O sea, claro, tú bien dijiste, puede ser una creencia popular. Yo no sé qué tan popular sea, pero yo no sé si siquiera el Señor necesita confianza en nosotros para poder llamarnos. Porque finalmente lo que sucede o lo que debería suceder cuando alguien es llamado, prácticamente se tiene que transformar en un instrumento en las manos del Señor. Entonces, el que tiene que confiar aquí más bien es uno en el Señor para poder estar a la altura de la asignación que está recibiendo. Lo cual no quiere decir de que el resto no esté calificado, solamente que la iglesia, esto lo hemos mencionado varias veces en nuestro programa. La iglesia es de Jesucristo y punto. Siempre hay muchas personas muy capacitadas de hacer las cosas, pero el Salvador escoge a alguien y él sabe por qué lo hace. No es porque sea mejor, en mi opinión, ¿sí? Pero siempre he defendido este punto. La iglesia es de Jesucristo, a veces a nosotros se nos olvida. Entonces, cuando el Señor escoge a alguien, es porque Él quiso que ese alguien te esté a cargo. Si nos gusta, bien a nosotros. Si no nos gusta, también bien, porque el Salvador lo escogió. Y Él es responsable de las cosas que hace porque es su iglesia, punto. Y punto. Entonces, con respecto a los llamamientos, esa es mi opinión. Ahora, creo de que a veces sucede, esto lo estaba pensando mientras estaba hablando tú, Patricio. Creo que el hecho de que
cualquier persona o cualquier miembro pueda obtener un llamamiento, deja la puerta abierta como a querer desear tener un llamamiento y buscar un reconocimiento, querer obtener una posición, pensando erróneamente de que al lograr esto voy a obtener una posición. Y a veces eso nos juega una mala pasada y el ego se puede transformar en nuestro enemigo en ciertas ocasiones. Claro. Yo creo que... Sin embargo, no, adelante, Patricia. Yo creo también que eso pasa porque a veces pensamos que si tenemos ese llamamiento, estamos haciendo algo importante. Y que Claro. si no lo tenemos es porque no es importante lo que hago. A veces creemos que hay llamamientos que son importantes y llamamientos que no son importantes. Entonces, claro, como un llamamiento para tener, me dieron este llamamiento para tener entretenido, más que porque es importante. Entonces, claro, a veces uno se menosprecia también, ¿no? Diciéndose cosas como esas a sí mismo. Yo he escuchado otra frase como me llamaron a mí porque no tenían a nadie más que llamar. Sí, claro. Sí, pero es interesante porque, y creo que aquí da en el clavo el Elder Bendar, porque él menciona los del último carromato en su discurso. Aquellos que iban al final y que nadie sabe los nombres de estas personas. Claro. Entonces, en esa época, como lo conversábamos antes de grabar, habían algunos que estaban a cargo de poder organizar estas compañías y poder cruzar hacia el oeste en diferentes grupos. Pero si las familias individualmente no movían esos carros, no pasaba nada. Entonces, este pequeño deber o el deber de cada quien, bien aplicado, genera una masa colectiva que otorga un gran resultado. Entonces, ¿qué sería de la iglesia sin aquellas personas que en lo secreto o en lo invisible, por decirlo de alguna forma, porque no hay reconocimiento, no hacen lo que deben hacer? No sería nada, no existiría el buen obispo, no existiría la buena presidenta de Sociedad de Socorro, el buen apóstol, no existiría ninguna de estas cosas. Y me estoy adelantando porque en mi mente ya están viniendo la frase del Elder Bendar cuando dice: en la senda de nuestro deber significa bla, 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 bla. Tú lo tienes, Patricio. Sí, vamos a seguir hablando del presidente Hunter. Que no me voy a adelantar más. Que él explica, bueno, con un par de escrituras, qué significa esto de reconocimiento, ¿cierto? Habla sobre estas personas que piensan que sus contribuciones pueden ser no tan buenas o no tan notables. Entonces, como él dice que hay muchos miembros de la iglesia que sirven con diligencia y fidelidad y que no reciben poco o ningún reconocimiento público. Entonces, habla hace la comparación de dos personas, ¿cierto? De la historia. Está esto en el mismo capítulo de Alma, está en el capítulo 48, que habla sobre lo siguiente. Dice, el Alma 48, 17, dice lo siguiente: si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Entonces, aquí habla de qué pasaría si todos fueran así como Moroni, ¿cierto? O sea, Moroni, todos sabemos que es un personaje dentro del libro de Mormón que es recordado, ¿cierto? Por su valentía, tiene muchos atributos. Sí, de hecho, discúlpame, Patricio, este versículo es la guinda de la torta de las descripciones de Moroni, porque los anteriores describen mucho más específicamente quién era Moroni. Y finalmente se dice esta frase: si todos los hombres fueran o hubiesen sido como... Sí. Claro. Entonces, aquí vemos que hay un hombre que es reconocido, muy reconocido. Públicamente, ¿cierto? Públicamente. Ajá. Y de hecho, la iglesia también siempre se la ha reconocido. Hay el estandarte de Moroni, muchas cosas, es como el superhéroe del libro de Mormón, ¿cierto? Ajá. Y él siempre ha sido muy reconocido. Pero 2 versículos más abajo, hay una declaración sobre Lamán y sus hermanos, quienes desempeñaron una función menos llamativa que Moroni. Pero esto es lo que se dice de ellos. Dice, he aquí, el Amán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni. Entonces,
Aquí podemos ver que a pesar de que Elamán y sus hermanos no eran tan populares como Moroni, ¿cierto? Y quizás en la historia o no se describe, ¿cierto? Con tanta sus historias o con tantos detalles y quizás no hay un énfasis en lo que ellos hicieron, como fue con Moroni, como se escribe de Moroni, pero el servicio que prestaron no fue menor. Ajá. Y eso es destacable y a mí me gusta mucho. Porque esto es lo que dice el presidente Hunter con respecto a estos dos versículos. Dice, en otras palabras, aunque Elamán no era tan famoso ni prominente como Moroni, prestaba un servicio equivalente. Es decir, era tan servicial y útil como Moroni. O sea, no había diferencia. Entonces, esto vuelvo al punto anterior de lo que estábamos hablando. A veces pensamos que porque no soy un presidente de quórum, no soy un obispo, no soy un presidente de estaca, mi servicio no es trascendental. Entonces, yo me acuerdo en mi primer barrio donde yo me bauticé, le dieron la asignación a un hermano que era un hermano de muy avanzada edad, de hecho tenía dificultades para caminar, caminaba como el presidente Eiden, así de pasitos cortitos. Ajá. Era muy avanzada. Y el hermano lo encargaron de repartir los himnarios. Ok. Y él cada domingo llegaba muy temprano a la capilla para poder sacar los himnarios en un carrito de la biblioteca y poder repartirlo. Y era tan significativo porque él te lo entregaba en la mano, no lo dejaba en la banca. Él repartía el himnario, te lo entregaba en la mano. Y no solamente te lo entregaba, te saludaba y te daba algunas palabras cada domingo. Y eso para mí fue muy significativo. O sea, uno puede decir, reparte himnario, o sea, pero ¿qué llamamiento más? O sea, eso es para entretenerme. Ese como llamamiento, es como ese llamamiento, claro, pero era trascendental para él. Él se lo tomaba muy en serio, muy en serio. Él entendía lo importante para que era que a los miembros tuvieran ese himnario para que cantaran. En ese tiempo no estaba tan de moda hoy día la tecnología que teníamos los himnarios. Entonces, el himnario era trascendental. Si no llevabais tu propio himnario, teníais que ocupar un himnario en la capilla. Entonces, ¿cuántas veces te sentáis y no había un himnario? Porque a veces los himnarios, me acuerdo que los ponían ahí en la banquita adelante. Pero si no estaba, te quedabas sin himnario. Pero él hacía su trabajo. Entonces, a veces no vemos ese impacto que está generando en él, en la persona, en él mismo, y también en lo que estaba generando en los miembros. Entonces, no hay llamamientos menores o mayores. Yo creo que es como cuando dijo, como una vez lo hizo el presidente, bueno, se me olvidó el nombre, Monson, que le piden una bendición, un joven, y le dice, bueno, ¿y tu papá tiene el sacerdocio? Sí, bueno, ¿qué te lo de tu papá? Tiene dice, el mismo poder que yo. Y ahí le explica que lo único que le hace diferente a su padre es que él tiene una responsabilidad mayor. Tiene otro tipo de asignaciones, otra responsabilidad, pero el sacerdocio es el mismo y podemos cumplir lo mismo. Entonces, a veces sentimos eso, como que llamamientos mayores, y eso caemos en lo que tú dijiste a un principio, a desear tener un llamamiento, a desearlo, a querer ser esto, a querer tener una posición dentro de la iglesia que me permita sentirme útil. Porque quizás para eso solamente lo queremos, para sentirnos útiles, para creer que estamos haciendo algo de valor, algo que realmente sea de peso, no algo insignificante. Pero también depende mucho de nosotros, porque si nosotros podemos tener un llamamiento de alta responsabilidad y no cumplir con las expectativas del Señor con respecto a lo que nosotros deberíamos hacer en ese llamamiento. Y quizás, como este hermano que te contaba, sí hizo todo lo que magnificó su llamamiento, por muy sencillo que pareciera, él trataba de magnificarlo y hacerlo algo especial. Entonces, yo creo que también depende de lo que nosotros pensemos, actuemos y pensemos de cómo vamos a enfrentar ese llamamiento, cómo lo vamos a magnificar.
porque a veces no lo hacemos de la manera que deberíamos hacerlo, sino porque como es tan sencillo que no vale ni la pena esforzarse, porque no tiene ninguna trascendencia, o sea, no dirijo a nadie, no lidero a nadie, entonces no tiene trascendencia. Pero no es así, cada llamamiento está destinado por alguna razón y porque sabe que somos todos necesarios en el cuerpo de Cristo y todo tiene que funcionar para que funcione la unidad y haya una sinergia. Claro, esta conversación ha sido súper interesante, Patricio, porque gran parte de ella hemos hablado en tercera persona, o sea, hemos hablado de lo que sienten, lo que hacen, lo que no hacen o cómo deberían sentirse. Pero ¿sabes qué? Tú mencionaste algunas cosas que me han hecho pensar en lo siguiente. Si nosotros transformamos esa primera persona, me explico, o sea, si yo no le doy valor a lo que hago, va a ser difícil que alguien le pueda dar valor a eso que estoy haciendo. Entonces, creo que marcó la diferencia lo que hizo este hermano. Este hermano le puso un valor agregado a la entrega de los himnos. ¿Por qué? Porque le dio valor a la asignación que él tenía, porque él se la dio, no el resto. Entonces, esta carrera eclesiástica que nosotros a veces queremos recorrer en la iglesia, nos aleja un poco de nuestra identidad verdadera. Nuestra identidad verdadera está asociada a nosotros. Nosotros tenemos un valor único, cada uno de nosotros es especial. Creo que esto es un paréntesis referente al tema, porque Dios nos ha creado y Él sabe exactamente cuánto es lo que nosotros valemos. Pero nosotros necesitamos saberlo también. Entonces, independientemente de lo que ocurra dentro del círculo de la iglesia, yo siempre debería saber cuánto es lo que valgo, porque no debería necesitar que otro me lo venga a decir. Si uno no se da valor, va a ser difícil que otro lo haga, ¿okay? En mi opinión. Entonces, eso es una cosa. Y desde otro punto de vista, también nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Esta es otra cosa importante en la vida, porque a nadie en la iglesia se le paga por lo que hace. Y a veces nosotros tenemos altas expectativas sobre nuestro liderazgo y esas expectativas no se cumplen. Entonces, en vez de tener un espíritu de gratitud, entonces tenemos un espíritu de crítica que al final no aporta en lo absoluto. Entonces, estas dos cosas son importantes, el valor y la gratitud. Creo que son muy importantes en la vida de las personas. Eso es como un pequeño paréntesis referente al tema que estamos hablando, creo, Patricio. Gracias, Moisés. El elder Bernard luego dice que se siente agradecido por los millones de miembros de la iglesia que viven o que vienen a El Salvador y avanzan en la senda de los convenios. Dice, en los últimos carromatos de nuestra caravana contemporánea y que ciertamente no prestan menor servicio. Su firme fe en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo y en su vida modesta y consagrada me inspiran a ser un mejor hombre y discípulo. Y él dice que expresa, bueno, su amor y su elogio para todas estas personas que están sirviendo, que son servidores anónimos, pero que, como dice el Elder Hunter, héroes anónimos, ¿cierto? Que están sirviendo al Señor con mucha dedicación. Ahora cito las palabras de Samuel en la manita, ¿cierto? Del libro de Mormón, que resumen bien los sentimientos que tiene el Bernard hacia nosotros. Y esto es lo que dice el Samuel en la manita, dice, y quisiera que os fijaseis en la mayor parte de aquellos que se hallan en la senda de su deber, que andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, de acuerdo con la ley de Moisés. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, son muchos los que se unen a sus números diariamente. Entonces, aquí nace, es claro, el título del discurso, pero aquí es importante las palabras de Samuel en la manita,
que se refiere a qué significa andar en la senda de su deber, ¿cierto? Y primero es porque andan con circunspección delante de Dios, ¿cierto? Segundo, se esfuerzan por guardar los mandamientos y los estatutos y los juicios, dice, de acuerdo con la ley de Moisés. Y tercero, dice que están haciendo, que se están esforzando con infatigable diligencia por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Entonces, para hacer esto, no necesitamos ser el presidente del cuerpo, ¿cierto? No necesitamos ningún llamamiento, la verdad. Ninguno. Solo Ajá. necesitamos andar en la senda de nuestro deber. Claro. Entonces, esto me gusta mucho porque me da otra perspectiva a lo que es realmente servir al Señor, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que que no estoy sirviendo porque no tengo llamamiento. No me han dado ninguna asignación, ¿no? Entonces no puedo ministrar porque no me han asignado a quién debo ministrar. Entonces no tengo la oportunidad de servir en la iglesia. Entonces, y aquí podemos ver que las palabras de Samuel en la manita, que para servir no necesito eso, no necesito tener un llamamiento, sino que simplemente guardar los mandamientos, llevar una vida recta y digna y esforzarme por traer al resto al conocimiento de la verdad. Y eso incluye mis compañeros de trabajo, incluye mis vecinos, mis amigos, la persona que sea, a la que me encuentre en la calle, a la que conozca, invitarla. Entonces... Sí, discúlpame, Patricio. De hecho, ahora que estabas pensando, hablando sobre eso, me acuerdo. Nunca me voy a olvidar de lo que enseñó el presidente, el elder Holland, que de hecho se ha ausentado por algunas conferencias, cuando habló acerca del símbolo de la cruz, y en ese discurso citaba que el mayor símbolo de nuestra religión deberíamos ser nosotros mismos, o sea, nosotros deberíamos ser el emblema. Entonces, cuando tú hablas acerca de esforzarse por llevar una vida recta, cumplir los mandamientos, cumplir con nuestro deber en todos los ámbitos, habla un poco bien acerca de mi religión, habla un poco bien acerca de Cristo, habla un poco bien acerca de mí, de mi familia, de mi apellido, de mi nombre, de mi crianza, absolutamente de todo. Y creo cuando nosotros nos comportamos de esta manera en público y en privado, es entonces cuando se abren las puertas para que otros quieran saber de Cristo, porque van a querer saber un poco más acerca de nosotros y se van a presentar oportunidades para poder destilar esto hacia otras personas. Uh-huh. Y el elder da hartas frases de cómo de personas que sin reconocimiento ni alabanzas se mantienen en la senda de su deber. Entonces describe muchos ejemplos, ¿eh? Y me gustaría que ahí en la cajita de comentarios nos aportaran otros que ustedes sintieran de qué es en la senda de su deber. Él describe... Discúlpame, aquí el Elder Bernard toma esta frase, en la senda de su deber, entonces él empieza a decir, para mí, en la senda de su deber significa esto, significa esto, significa esto, significa esto. Claro. Entonces, la primera dice que la frase en la senda de su deber describe a los cónyuges e hijos que apoyan a sus compañeros, padres e hijos que sirven en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor. Entonces dice, su influencia sustentadora, constante, silenciosa y generalmente no reconocida hace posible las bendiciones de muchas personas y familias en forma que solo se reconocerán plenamente en la eternidad. Entonces, a veces, aquí vemos cuántas veces Elder Bernard también cuenta en algunas charlas que ha dado sobre su hijo, cuando él tenía que irse cuando él presidía una estaca, decía 500 kilómetros hacia el norte, a la redonda. Claro. Sí. Entonces su hijo tenía que esperarlo para jugar porque tenía reuniones, tenía que viajar. Entonces, y su hijo entendía lo que era su llamamiento y lo apoyaba, ¿cierto? Sí, mira, quisiera dar un poquito más de antecedentes sobre esto. Esto es un discurso que anda por ahí circulando en las redes sociales cuando habla acerca del equilibrio. Uh-huh. ¿Sí? Y en este discurso es interesante lo que él dice porque
él contaba de que a veces su hijo le decía que quería jugar con él, entonces él le decía, tienes que esperar, tengo que servir, tengo una reunión en la iglesia. Pero había otras oportunidades en que papá, quiero jugar contigo, entonces él jugaba con su hijo y decía, los hermanos de la iglesia van a tener que esperar. ¿Qué entendía el muchacho? De que amaba al Señor, porque a veces ponía primero al Señor o mi deber como líder, pero también lo amaba a él, porque a veces también podía postergar este servicio para poder atenderlo a él. Entonces, él tomaba este ejemplo para hablar acerca del equilibrio, me parece súper importante. ¿Por qué? Porque nuestro deber, nuestro primer deber, de hecho usted lo puede revisar en el manual de instrucciones, es nuestra familia. Es nuestra familia y a veces descuidamos ese deber por cumplir ese deber que es más público, por decirlo de alguna forma. Entonces, es súper importante estar enfocados en lo que nos corresponde, en el orden de prioridades que corresponde también. Sí, Moisés. Y bueno, y luego describe también a esas personas que se han apartado de Dios, dice, pero que están humildemente volviendo a Él. Una vez más, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el poder purificador y sanador de la expiación del Salvador. Venir a Cristo, al volver a la senda de los convenios, desde desvíos pecaminosos que derivaron en senderos prohibidos. Es espiritualmente esencial y requiere rigurosa rectitud. Al avanzar con fe y no cansarse de hacer lo bueno, están poniendo los cimientos de una gran obra en su vida, por todas las generaciones y por la eternidad. Entonces aquí podemos ver también, ¿cierto? Héroes anónimos que están cambiando sus propias vidas para poder tocar la vida de los demás. A veces uno piensa y dice, bueno, ¿por qué he vivido tantas cosas malas, no? ¿Por qué he tenido que vivir esto? ¿Por qué tuve que cometer estos errores? Y a veces uno se siente quizá poco digno dentro de la iglesia, no porque no tenga una dignidad actual, sino que por cosas que hicieron en el pasado, que traen uno otra vez a la memoria y traen sufrimiento. Pero esas cosas sirven también para poder aconsejar a otros. A veces uno dice, bueno, ¿por qué tuve que vivir esto? Bueno, porque esto me va a ayudar también a entender, a empatizar con otros y poder ayudar a otras personas. Para que no pasen por lo mismo. Claro. La frase, en la senda de su deber, también describe a personas rectas que ansían sujetarse al yugo del Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizados de su evangelio, pero que quizás no pueden hacerlo por factores ajenos a su control. Prometo que su angustia personal será aliviada y que su obediencia y fidelidad al someterse pacientemente a su voluntad, a Dios, serán recompensadas en el propio y debido tiempo del Señor. Por las noches durará el llanto y la mañana vendrá la alegría. Ahí Salmo 35 cita Elder Bernard. También habla de que la palabra senda de su deber describe a los inspirados traductores e intérpretes en todo el mundo que sirven al Señor a ayudar a amigos y a miembros a oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Sus voces, su lengua de señas y los documentos que traducen comunican verdades eternas, pero solo pocos de nosotros conocemos sus nombres o acaso expresamos agradecimiento. Mediante el don de lenguas con el que se les ha bendecido, los traductores traductores e intérpretes sirven de manera diligente, desinteresada y casi siempre anónima, para ayudar a las personas a recibir el don espiritual de la fe y por medio de leer y oír la palabra de Dios. Entonces, aquí es interesante porque aquí se da mucho, ¿cierto? Nosotros que estamos viviendo acá en Canadá, se da mucho lo de los traductores, ¿cierto? Que para las personas que recién llegan a este país, que no manejan el idioma, hay traductores, ¿cierto? Y aquí en esta estaca en la cual que estoy yo, es muy multicultural, ¿cierto? Aquí hay gente se traduce al mandarín, al hindi, a español, tagalo, mandarín. Entonces, en todo eso hay conferencias de destaca y se está transmitiendo a 6, 7 idiomas simultáneamente estos mensajes. Y a veces uno no valora eso de estas personas que están sirviendo, que por lo menos acá en las conferencias no los vemos. No hay un traductor parado adelante, como generalmente se ve, que está traduciendo ahí las palabras, sino que están en otras salas que nadie los ve, solo podemos escuchar sus voces
Y a veces no tenemos esa gratitud hacia ellos, de que si no fuera por el don de lengua que ellos tienen, no podríamos escuchar esos mensajes de nuestros líderes y nos perderíamos. Entenderlo, básicamente. Claro, entenderlo y nos perderíamos quizás de nutrirnos de la buena palabra. Entonces, aquí podemos ver que de héroes anónimos también, que están sirviendo mediante un don de Dios, y quizás uno lo podría ver como algo insignificante, pero una gran aportación a poder escuchar la palabra de Dios, y no sabemos quién está del otro lado del audífono escuchando eso, y que quizás necesita escuchar esas palabras ese día, y gracias a esto pueden ellos acceder a la palabra de Dios. Uh-huh. También la frase "la senda de su deber" describe, no sé si quería decir algo, ¿no? No. Perfecto. Describe a los fieles hombres y mujeres casados que honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y henchir la tierra, y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. En el mundo cada vez más confuso y asolado por las calamidades y prioridades en el orden equivocado, esas almas valientes hacen caso omiso de las voces seculares y enaltecen el egocentrismo. Ellas veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Entonces, muchas parejas casadas también confían en Dios cuando los deseos rectos de su corazón no se cumplen, como o cuando lo habían esperado o soñado. Ellos esperan en Jehová, y no existe que Él cumpla con los plazos terrenales de ellos, porque desde los principios del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni han visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas ha preparado para aquel que te espera. Doctrina y Convenio 133-45. Entonces aquí podemos ver también la labor, como habíamos hablado en un principio, ¿cierto? La labor de los padres, ¿cierto? De ambos cónyuges, sobre traer hijos y también de criarlos con amor. Sí, creo que igual está dando un poco de énfasis al hecho de que hoy hay cierta presión para que los jóvenes no formen familias, no tengan hijos. Entonces creo que por eso él hace como hacen caso omiso a esa tendencia. Entonces forman una familia, utilizan el don de la procreación, vienen los hijos, los cuidan, etcétera. Entonces, aquí podemos ver, bueno, podemos seguir citando ejemplos de qué es lo que es estar en la senda de nuestro deber, ¿cierto? Uh-huh. Y cómo nosotros podemos contribuir al plan de Dios desde nuestra vereda, desde nuestro asiento, desde lo que nos toca vivir, y que todos podemos aportar de distintas maneras. No necesitamos un llamamiento, no necesitamos una asignación, solo necesitamos tener quizás las ganas de poder servir al Señor, ¿no? Uh-huh. Y que nuestros esfuerzos, por muy pequeños que parezcan, son grandes ante los ojos del Señor, y pueden generar un impacto en el tiempo que no podemos calcular. Sí, yo creo que es súper importante entender cuál es nuestro deber. Empecemos por ahí. Antes de estar pensando en nuestras cosas, primero tenemos que tener bien claro cuál es nuestra posición, dónde estamos parados y qué debemos hacer. Creo que eso es vital. Lo segundo, creo yo, que también debemos hacer y no olvidar de que como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos un don preciado que se llama el Espíritu Santo. Adicionalmente a eso, cada domingo nosotros vamos a la iglesia a renovar nuestro convenio con el Señor para llevarnos consigo esa bendición nuevamente de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y esta parte es súper importante porque, vuelvo a lo que dije al comienzo, la iglesia es de Jesucristo. A través de Él las cosas suceden. Entonces, si usted está sintonizado con el lenguaje del Señor, que es el del Espíritu, que testifica del Padre y del Hijo, entonces muy probablemente recibe información acerca de qué cosas el Señor necesita que usted haga. Directamente, y esas cosas le van a llegar directamente a usted. Puede ser ir a visitar a alguien, puede ser hablar con una persona desconocida en el camino,
puede ser prestar más atención a tus hijos, puede ser prestar más atención a tu esposa. Un sinnúmero de cosas que pueden pasar si tan solo entiendes cuál es tu deber, cuál es tu posición y te dejas influenciar por la impresión del Espíritu Santo. Pienso que esto era lo que motivaba a los del último carromato, Patricio. Más que el reconocimiento, era poder llegar al lugar en el donde ellos sabían que se iban a poder establecer, en el lugar donde ellos sabían que iban a poder adorar a Dios. Y creo que eso era lo más importante para ellos. Más que cualquier reconocimiento, creo que eso era lo que les impulsaba a jalar de ese carro de mano. Sí, qué buenas palabras, Moisés. Sí, me gusta eso de que su amor a Dios, su fe, los impulsaba, ¿cierto? A saber que lo que estaban haciendo no era menor. Y qué impacto generó. Y sigue generando, ¿cierto? En la iglesia, esos esfuerzos de fe de esas personas anónimas, ¿qué legado han dejado para nosotros? De amor, de fe, de servicio, de perseverancia, ¿cierto? De tantas cosas que hicieron que hoy han dejado un legado para nosotros. El Elder Bernard termina diciendo que aquellos últimos carromatos, todos aquellos que no prestan menor servicio y ustedes que hoy avanzan en la senda de su deber, son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Y como el Señor ha prometido, cito, todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Esto sale en Doctrina y Convenios 121-29. Y aquí podemos ver que todos los que prestemos servicio de alguna manera, ya sean llamamientos, asignaciones o simplemente lo hagamos con amor hacia otras personas, recibiremos, ¿cierto? Todo eso, todo lo que se nos ha prometido y a los que hayamos perseverado en el Evangelio, se nos entregará la corona de gloria, ¿cierto? Por esos servicios. Y no hay un servicio mayor o menor. Servir al Señor es servir al Señor. Y eso es dar su amor por su obra, a amar al prójimo, consolar a los que necesitan consuelo, y hacer todo lo cuanto nosotros requiera. Y eso es lo que me quedo con este mensaje. Eso es lo que me gustó de este mensaje. Me quedo con las palabras también que aprendí de Samuel en la manita. Ser prudente, guardar los mandamientos, vivir una vida recta y llevar a cuantas personas podamos al Evangelio restaurado de Jesucristo. Y ese es el servicio. Eso es partiendo por nuestros hogares, por nuestras personas cercanas. Y yo creo que si hacemos eso, el Señor siempre va a estar contento con nuestro servicio. Y no necesitamos ser reconocidos para poder servir al Señor. Solamente necesitamos amarle y querer hacerlo. Solamente me gustaría despedirme con lo siguiente, que es basado en lo que les mencioné anteriormente. Si usted tiene una impresión espiritual, haga lo que siente. Si cree de que haciendo lo que sintió que tenía que hacer no resultaron las cosas como usted esperaba que resultaran, no se sienta mal. No se sienta mal. Siéntase bien por haber hecho lo que sintió que tenía que hacer, por escuchar al Salvador. Deje en las manos del Señor el resultado, porque si Él está pidiendo que algo se haga, es porque Él tiene preparado algo para hacer. Entonces, no se sienta mal si las cosas no salen como usted cree que deberían haber salido. Una vez más le digo, deje que los resultados estén en las manos del Señor. Muchas gracias, Moisés, por tus palabras y espero, bueno, que hayan podido disfrutar de este análisis, de este mensaje. Agradecemos la sintonía, agradecemos a quienes han preguntado por interno el por qué no hemos estado transmitiendo, a quienes nos han extrañado y aprecian lo que compartimos junto a ustedes, nuestra opinión personal, nuestra visión de
del estudio. Y bueno, espero volver a reencontrarlos el próximo domingo. Ya no fallaremos, así que estaremos siguiendo compartiendo hasta y preparándonos también. Invitamos a ustedes también a prepararse, como nos invitó Moisés al principio, a prepararnos para la conferencia que viene, y espiritualmente para poder recibir revelación y poder estar conectados con el Señor. Moisés, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana entonces. Hasta aquí dejamos nuestro programa. Fue un placer estar con ustedes otra vez. Nos esforzaremos por poder continuar. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.